presenta el reconocimiento por su destacada participación como ponente en el segundo Congreso Nacional CONAMEX 2003 con el tema Implicaciones para el Estado mexicano de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Zompac-Cetepile y casos García Rodríguez de Alpiza Arangos en contra de México. Firman el maestro José Pablo Mercado Solís y la maestra Irmalicia Solís Torres, Puerto Vallarta, Jalisco, julio 2023. Muchísimas gracias. Le pedimos, maestro, que tenga bien compartirnos su material para distribuirlo entre los compañeros. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno, ya estamos otra vez en el Congreso. Compañeros y compañeras, nuestro siguiente conferencista, me voy a permitir leer su currículum, es el doctor Juan Diego Ramos Uriarte, notario público número 115 de Guadalajara, Jalisco. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato, con su tesis profesional en el Comité Técnico de Fideicomisos. Tiene diversos diplomados, entre ellos el Derecho Notarial por la Universidad Autónoma de México, el Diplomado en Desarrollo de Sistemas y Administración de Franquicias, otorgada por la FINSA, curso de capacitación para aspirantes a notario por el Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, Diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, seminario sobre la mediación y el arbitraje comercial impartido por AMAC, y así tiene una serie de diplomados de especializaciones en Derecho Notarial. Tiene también una maestría en Derecho Financiero por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctorado en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, maestro docente en diversas áreas administrativas y, como bien lo mencionamos, pues es notario público titular número 115 con jurisdicción y competencia en el Distrito de Municipalidad de Guadalajara, Jalisco. También es presidente de la Asociación de Abogados de Empresas y titular de la Mesa de Derecho Notarial Registral y de la Correduría Pública de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco. Bienvenido. Buenos días todavía, muchas gracias por esta invitación, es un honor estar en este recinto con personas tan distinguidas. Me permite hacer unas pequeñas correcciones, te agradezco mucho la presentación, sin embargo soy egresado de nuestra querida Universidad de Guadalajara, León Negro orgullosamente, y segunda precisión, soy doctorando, todavía no he terminado mi trabajo de tesis, pero nomás quería hacer esas pequeñas aclaraciones. El tema que hoy me hicieron favor de invitarme a exponer, yo creo que es un tema que todos lo tenemos muy visto y ha estado muy sobado. Entonces yo trataré más o menos de explicarles un poco lo que hacemos en una notaría relativo a esta situación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la mayoría de ustedes, si no es que todos, en algún momento han tenido que observar las disposiciones de esta ley. Empecemos por su nombre. Es un nombre muy particular, creo que en el mismo nombre tiene su origen y su sentido de ley. Es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley tiene un origen de una serie de rondas, como es conocido por ustedes a nivel internacional, que buscan prevenir y evitar en su momento que el terrorismo en primer término y después el flagelo del narcotráfico obtengan recursos para continuar generando sus fechorías. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas México no se puede excluir de un entorno mundial y de una manera u otra, a través de recomendaciones de un organismo que se llama la GAFI, hemos estado observando o modificando nuestras disposiciones de ley para tratar de estar concorde con un entorno mundial, dado que realmente la fuerza que ustedes saben que ejercen este tipo de organizaciones es terrible y si no nos organizamos entre las naciones jamás vamos a poder combatirlas, ¿no? Entonces tenemos una serie de antecedentes, les digo, vienen de convenios internacionales, nos podemos dar cuenta.
Y, ok, entramos. Realmente, como les digo, a fin de cuentas, México empieza a cumplir con estas disposiciones que datan desde el año 2008 hasta el 2012, cuando se promulga la ley y entra en vigor en julio del 2013. Estas disposiciones han venido siendo modificadas, tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos anexos de carácter general, reglas de carácter general, resoluciones que tienen que ver con las mismas y resoluciones que tienen que ver con los informes y anexos que nosotros tenemos que presentar. Si ustedes se fijan, desde el 2012 hasta el 21 hemos tenido una serie de modificaciones en las disposiciones que, siéndoles honestos, en muchos de los casos, en lugar de ayudarnos, nos han terminado de confundir. Por lo menos a nosotros en el gremio notarial, cada que se toca el tema, y vaya que tenemos cursos de capacitación, quedamos peor. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo entender exactamente qué es lo que espera la autoridad de nosotros, porque no sé si en otros ámbitos, en el nuestro es muy difícil que la autoridad nos conteste, y mucho más que sea clara y terminante respecto de lo que esperan de nosotros. La verdad es que sí ha sido terrible. Ayer hubo un curso en el Colegio de Notarios, poco aportó. Cada curso de capacitación que tenemos los eneros de cada año, y los diferentes eventos que hay durante distintas épocas del año tratan de este tema y no acabamos de entender. Entonces, les digo, trataré un poquito de explicarles qué hacemos y por qué lo hacemos, o por qué intentamos entender, o cómo intentamos entender cómo cumplir esta ley tan confusa. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley? Como les digo, en su mismo nombre lo tenemos. No, perdón, que me fui de casa. No sé. ¿No? Aquí está. Como les digo, es el sistema financiero. A fin de cuentas, todos en nuestra actividad económica incidimos de una manera u otra en el sistema financiero. Entonces, ¿a quién tenemos en su momento, o qué más bien, qué es lo que en su momento el legislador pretendió que se observara? Pues bueno, precisamente los conceptos básicos ¿qué tenemos que observar en esta ley? Nosotros tenemos que observar lo que serían las actividades vulnerables, vigilar o otorgar los avisos, y un punto muy importante y extremadamente controvertido es quién es el beneficiario controlador. ¿Cuáles son las actividades vulnerables en las que esta ley tiene principal observancia? Aquí se las tengo. Realmente, si ustedes pueden observar, pues desde luego empezamos con las entidades financieras, ¿no? Que es la más importante, trascendental. Volvemos al tema, todos tenemos que ver con algún banco, con una fiduciaria, con una financiera, ¿no? Entonces tenemos que observar distintas situaciones. Luego, también, pues el que nada debe, nada tiene, por ese anuncio muy comentado. Pues necesitamos de una manera u otra en algún momento de nuestra vida el otorgamiento de un préstamo o un crédito. Luego, pues también intervenimos en algunos, con los que tienen la fortuna de adquirir su bien propio, los bienes inmuebles, algunos otros, lo que tiene que ver con la comercialización de metales preciosos, obras de arte, vehículos, que creo que pues prácticamente todos por las situaciones de urbanismo de nuestras ciudades lo requerimos, blindaje, yo creo que y custodia de deudores es muy limitado, y el punto muy importante para todos los que estamos presentes, la prestación de servicios profesionales independientes. Lo que corresponde a su servidor y a los colegas corredores públicos tiene que ver con la fe pública, y un punto muy importante que también me va a detener: acuérdense que no nomás los corredores, los notarios tenemos fe pública, también los funcionarios públicos tienen fe pública, y pues creo que lamentablemente, salvo excepciones realmente muy raras, no están cumpliendo con las disposiciones de la ley. Servicios de comercio exterior, recepción de donativos, acuérdense que es una fuente muy importante, un medio muy importante para el lavado de dinero, y lo que tiene que ver con derechos personales de uso goce de bienes inmuebles, estamos hablando principalmente de lo que son arrendamientos, y el ofrecimiento de intercambio de activos virtuales. Esto es una de las últimas novedades, la ley Fintech. Precisamente, ¿por qué? Porque pues por ahí se les estaban colando una cantidad importantísima de recursos.
Ahora, evidentemente, no todos los actos van a ser observados en lo que tiene que ver por cuestiones de transmisiones de inmuebles. Porque, pues imagínense si tuviéramos que dar aviso por todas las operaciones que hacemos, pues inundaríamos las plataformas, y la verdad, si ya de por sí es bastante complicado, insisto, estar cumpliendo, pues sería imposible hacerlo en una forma total. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los legisladores determinaron que tuviéramos un monto máximo, a un tope, vamos a decir, todas operaciones de menor cuantía que la que se está señalando en la tabla serán motivo de aviso, las que no son de esa cuantía no serán motivo de aviso. Quiero irme un poquito a dos cuestiones. Acuérdense que también tenemos una ley que tiene que ver con la restricción de uso en efectivo. Nosotros tenemos que observarla en todas las operaciones que tenemos. Tenemos tope para cuestiones de operaciones en materia inmobiliaria, si ustedes se fijan, la tienen en la tabla del lado derecho, y sin embargo la tabla del medio tiene que ver con las operaciones que tenemos que notificar. Cuando se hace una operación de esta naturaleza, nosotros damos un informe a través de una plataforma que es el Declaranot y que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros tenemos que dar informes. De una manera u otra, prácticamente todas las operaciones de los notarios damos informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, si nosotros a su vez observamos que se está pasando del límite que está establecido, bueno, pues tenemos que dar un informe adicional precisamente para notificar que se llevó a cabo una operación de mayor cuantía a la que permite lo que llamamos el umbral. Un tema muy importante también, es un tema controvertidísimo: operaciones en efectivo mayores a esa suma no se pueden hacer. Es algo bien importante porque hemos tenido una serie de controversias. Hay algunas jurisprudencias en el sentido de decir, oye, si se bancariza el depósito, ya no estamos obteniéndolo en efectivo. No. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como les digo, esto es una situación que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más sin embargo, hay un organismo desconcentrado de la misma, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la que en su momento está en observancia de que cumplamos nosotros con esta ley. Y esa Unidad de Inteligencia Financiera emite una serie de recomendaciones que, si bien no son obligatorias de observancia, más sin embargo sí nos indican qué es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que observar, dado que precisamente ellos van a ser los que en su momento, de una manera u otra, van a hacer visitas de inspección. Bueno, estamos hablando entonces, si ustedes se fijan, compraventa, no tenemos duda, las donaciones. ¿Por qué tenemos un tope? Acuérdense que las donaciones, si bien en la mayoría de los casos estamos hablando que son a título gratuito, también existen las onerosas. De ahí que tenemos un tope. Adjudicaciones por herencia y legado, también tenemos la misma situación. Daciones y transmisiones en pago y aportaciones en fideicomiso. Ojo. Aquí tenemos igual otro tema que también nos vamos un poco a lo que yo sugiero y hemos sugerido y hemos tratado de entender, de que no hay que ser audaces, como nos dicen en muchas ocasiones. Hay que tratar de entender el sentido de la ley y tratar de darle el cumplimiento, no tratarnos de salir porque tiene alguna falta de precisión en alguna situación. ¿A qué voy? Transmisión o ejecución de fideicomisos. No establece si estamos hablando igual a título gratuito, si estamos hablando que es oneroso, si es por mortis causa, ¿no? También es importante que entiendan que cualquier transmisión en ejecución de fideicomiso está sujeta a este tipo de supervisión y también establece el mismo monto. Constitución de hipotecas. Si ustedes se fijan, siempre en todos los actos en que intervenga una hipoteca, si sea de 10 pesos o sea de 100 millones de pesos, tenemos que informar. Y no está, curiosamente, estipulado el monto en efectivo en ese tipo de situaciones. ¿A qué voy? Porque si les digo, bueno, oye, y el reconocimiento de adeudo es sujeto o no es sujeto a las disposiciones de esta ley, porque no se especifica, yo les digo que sí está sujeto. Nosotros los notarios hemos tomado el criterio de que sí está sujeto y por lo tanto damos informes. También la constitución o uso
de derecho de habitación, constitución de servidumbres. Ojo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas estamos estableciendo que hay una contraprestación en la mayoría de los casos. Y también está sujeta a lo que corresponde a lo que son los famosos límites para poder dar o no dar el aviso, como les digo, el umbral. También, digamos, abandonando un poco lo que sería materia civil y entrando a lo que corresponde al mercantil o corporativo, también tenemos las mismas situaciones. Tenemos que observar la constitución de sociedades civiles, ya sean mercantiles, también el mismo monto. El aviso el aviso para dar el umbral se disminuye a 772,000 pesos. Y la prohibición del efectivo, si se fijan, disminuye a 308,000. Aumento y reducción de capital, lo mismo, escisión, fusión de sociedades y compraventa de acciones por partes sociales. También aquí hay un tema importante, no sé si ustedes hayan escuchado del famoso expediente contable. O sea, a partir del año pasado, de enero del año pasado, nos agregaron una carga más que tenemos que observar, que es hacer el famoso expediente contable, que es una disposición que se originó en la modificación del Código del Código Fiscal Federal. Entonces, pero esta no es materia del tema. Lo que quiero decirles es que es otra obligación más que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque seguramente alguno de ustedes se ha topado con el hecho de que se ha vuelto extremadamente complicado el otorgamiento o constitución de sociedades, dado que para completar esos requisitos es una situación compleja. Realmente, si entendemos que la mayoría de los casos, lo que eran las empresas de lavado de dinero operaban a través de sociedades mercantiles, esa es la razón por la que en su momento se puso más estricta la autoridad y tenemos que dar una mayor cantidad de informes. Pero bueno, insisto, no es el tema de hoy, nomás les hago de su conocimiento porque seguramente ustedes ya se han percatado que es complicado constituir sociedades, más no imposible. Otro de los actos que tenemos que observar también es muy importante, es los poderes que se otorgan. Mayoría de los casos, no mayoría, muchos de los casos creo que ustedes han observado que alguien adquiere un inmueble y el inmueble no lo quiere poner a su nombre. ¿Por qué? Por lo que ustedes quieran, por situaciones de financiamiento, porque en ese momento quizás no haya dinero para comprar, para pagar las escrituras, no haya, o porque realmente se compró para una serie de especulaciones, o bien, que es el objeto de la ley, que se adquirió el inmueble con fines de delito, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho cuando se trata de poderes, pero solo exclusivamente aquellos que son especiales. Puede ser que un poder general, que lo haremos para todo tipo de actos que tienen que ver, más sin embargo, cuando normalmente se adquiere un inmueble con esas características, el poder que se otorga es un poder especial y ese es el que en su momento es observable por la cuestión de esta ley. Mutuos y créditos, ya lo había comentado, también siempre van a ser observados y tampoco, al igual que los poderes, nos establece una limitante en lo que corresponde al uso de efectivo. Ahora bien, ¿qué obligaciones tenemos los notarios? Y les invito a que ustedes como profesionales del derecho también las observen. Evidentemente, si se acuerdan, ¿cómo se llama esta ley? Es para prevenir e identificar. Entonces, ¿qué nos está pidiendo para nosotros como profesionales del derecho? Identificar. ¿A quién vamos a identificar? A nuestros clientes usuarios de una manera correcta. ¿Cómo es de una manera correcta? Pues ahí empezamos con las interpretaciones que le tenemos que dar a lo que quiso decir el legislador. Nosotros tenemos ya, gracias a Dios, la facilidad por medio del INE de poder validar las identificaciones, las credenciales de lector. Ustedes saben, se presentan con su notario de confianza, presentan su credencial, nosotros iniciamos un procedimiento de verificación que nos permite a través de un programa conectarnos al INE y de una manera u otra podemos verificar tanto lo que es el rostro como lo que son las huellas. Eso nos arroja un porcentaje de similitud al archivo que se tiene y bueno, pues prácticamente en la mayoría de los casos
no hemos tenido problemas. Sin embargo, ha brincado por ahí alguna otra situación que no hemos podido validar la INE y desde luego en su momento no hemos ¿Quieres café o...? Sin embargo, como les vuelvo a decir, ¿Me grabas? eso es un procedimiento que se le permite a los notarios a algunas instituciones de crédito. Lamentablemente no se les permite a todo mundo utilizar ese sistema. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Y en otros estados de la República también tengo entendido, pues bastará con que ustedes tengan la identificación de la persona que está compareciendo con ustedes. Sé que en otros estados no se permite o no se permite, todavía no está vigente la validación. Ahora, tristemente, pues nada más es la INE la que podemos tener la certeza de la verificación. El pasaporte, que es un medio que ustedes saben que es la identidad por excelencia a nivel mundial, tristemente la Secretaría de Relaciones Exteriores está dormida en sus laureles y no ha implementado ninguna plataforma para que podamos verificar. Entonces, pues, una de las prevenciones que tiene la ley del Estado de Jalisco en esos casos es que tengamos una segunda identificación. Nosotros desde hace ya bastante tiempo en la notaría tenemos la costumbre de pedirles una segunda identificación. Es una invitación a que lo hagan ustedes en sus propios despachos. Es a lo mejor tener una INE falsa tristemente se ha vuelto muy popular. Hay pasaportes que sabemos que se roban, camiones cargados de lo que serían las cartillas. Bueno, pero si ya empezamos a sacar más información de nuestros clientes, es por ese conducto en su momento que hemos podido determinar y evitar algunos fraudes en nuestra notaría. Ustedes en sus despachos profesionales les invito a que sigan esa práctica, pues si bien, como les insisto, la ley dice nada más identificar, la verdad es que es curarnos en salud y pues tratar de aportar un granito de arena en la prevención de los delitos. También nosotros tenemos una obligación importante, que era lo que les comentaba hace unos instantes relacionado a los funcionarios públicos. Tenemos que hacer un expediente único. ¿Qué es un expediente único? Como su nombre lo indica, es uno por persona, uno por acto jurídico que se va a levantar en la notaría. ¿Qué tienen que hacer? Pues básicamente, como les digo, recabar la información de sus clientes, quiénes son, por lo menos sus generales esenciales y con qué se están identificando. Nosotros también aceptamos correo o teléfono del cliente. Entonces, eso es lo que tiene que tener un expediente único. Oye, es que vino el señor hoy, hizo un poder irrevocable, el día de mañana viene a otorgar una escritura de compraventa. Ya tengo el expediente único. No, hay que ser uno por cada operación que se esté llevando. Y ese tiene que conservarse, tiene que ser archivado. Puede ser archivado en medios electrónicos o en medios físicos. Nosotros en la notaría tenemos por obligación mantener nuestro apéndice, que no es otra cosa más que la cantidad de documentos y avisos, informes, pagos y etc. que tenemos por cada escritura. Una de las dudas en un principio era incluir o no incluir el expediente único. No, tiene que tener un expediente por separado, tener un archivo en particular para que esos expedientes únicos sean archivados. También tienen que tener ustedes en su despacho una persona encargada de la custodia de esos archivos, de esos expedientes únicos. Y una situación muy importante, tengan ustedes un manual y se sujeten estrictamente a lo que dice el manual. La ley en su momento, si ustedes están escuchando, tiene algunas series de requisitos que tenemos que observar. La verdad es que tampoco nos están pidiendo nada extraordinario. Sé de buena fuente que nos han pedido prácticamente a los fedatarios públicos convertirnos en una especie de ministerio público. Gracias a Dios eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque nos pedían que hasta nosotros hiciéramos una investigación más a fondo. Situación que es un poquito lo que tenemos que hacer ya con el expediente contable. Para materia de prevención de lavado de dinero no es tan exigente la disposición de ley, pero sí eso tienen que hacer. Una recomendación en razón de los manuales. Si ustedes, como les digo, en la materia de su servidor establecemos las reglas, primera identificación del INE, si no te cuenta con una INE vigente, bueno, pues sería el pasaporte, y una segunda identificación, que ahí señalamos cuáles serían. Ustedes tienen que hacer en sus oficinas, en sus despachos jurídicos. Y tema muy importante, que sean legibles, que sean claras.
Tristemente, lo que nos pasa es que a todos, tomen una foto de su INE. Muchas tienen muy mala resolución, muchas se ven muy oscuras. Entonces, si esa foto es oscura, deséchenla. Tienen que tener fotos que sean claras, que se pueda ver con claridad los datos, los rasgos de la persona, y que en su momento conserven ustedes, como les digo, el archivo. El archivo, la obligación de ustedes es conservarlo por 5 años. Después del 6º año, en teoría, ustedes lo pudieran eliminar. Nosotros tenemos el cuidado de hacerlo cada 10 años. Por recomendación, acuérdense que la ley apenas en estos días va a cumplir 10 años de su vigencia, pero nosotros tratamos de ponernos en salud. La disposición de ley indica que son 5, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía hace rato, de que tenemos que dar un informe. Ustedes, cuando se celebran alguna operación en relación a este tipo de actos que pueden ser considerados vulnerables, tienen que dar un aviso al SAT. Ese aviso se lo van a dar ustedes dentro de los 17 días siguientes del mes en que se celebró el acto, o, insisto, hablando de ustedes como profesionales, en la celebración del contrato, en algún tipo de situaciones, dentro de los 17 días del mes siguiente. Los notarios lo damos a través de Declaranón, pero en algunos casos los damos por el portal precisamente habilitado de prevención del lavado de dinero, que es hacia donde ustedes tendrían que dirigir sus informes. También es importantísimo señalar o establecer la existencia de beneficiario controlador. Aquí es donde les digo que es un tema muy controvertido. ¿Por qué? ¿Quién es beneficiario controlador? Ejemplo, yo le doy a mi hijo, le voy a comprar a mi hijo un inmueble. Mi hijo, ¿sabes qué? Yo voy y saco mi chequera y pago la casa. No tengo problemas. ¿Por qué? Porque no, evidentemente, al hacerlo mediante un cheque, no violento las disposiciones de uso en efectivo. Concurro con mi colega notario y le digo, oye, pues vengo a firmar, viene a firmar mi hijo, adquiere un inmueble y yo estoy pagando. ¿Estaríamos hablando de que soy un beneficiario controlador? En este caso concreto, no. Ahora, sucede que yo compro con mi misma chequera, pago un inmueble, pero el inmueble se lo estoy otorgando a un colaborador o una colaboradora. Ahí sí estaríamos en la posibilidad de establecer un beneficiario o controlador. No sé si eso sea claro. En todos los casos tenemos que observar, hacer una pequeña investigación. De hecho, el formato que tenemos, que es parte de los formatos que la misma autoridad nos entrega, es pregunta: ¿existe o no existe un beneficiario controlador? La persona me tiene que decir sí, no. La mayoría de los casos sabemos que van a contestar en sentido negativo, sin embargo, en algunos casos sí dicen que hay un beneficiario controlador, y en ese momento hay que llenar el formato con los datos de la persona que a su vez es considerado beneficiario controlador, y tener también, como les digo, elementos de identidad. Ahora, también, si nosotros observamos a la hora de redactar el instrumento que existe esa presencia, nosotros tenemos que hacerlo, y también tenemos, como les digo, obligaciones de dar aviso de 24 horas cuando nosotros detectamos que alguna operación puede considerarse riesgosa o que tiene algún tipo de tema, ¿no? Ahí son 24 horas, no son 17 del mes siguiente a la celebración del acto o instrumento jurídico. Nosotros tenemos también que, como obligación, obtener el CURP o el RFC. También volvemos a lo mismo, la cuestión notarial tiene que ver con muchas áreas del derecho. Nosotros ya lo hacemos de cajón, las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no obtenemos el RFC, nos es imposible pagar los impuestos o los derechos que tenemos que pagar, pero en el caso de ustedes, en sus expedientes pueden tener uno u otro. También en su momento ustedes pueden ser sujetos de una visita de verificación. Evidentemente no les van a avisar, van a llegar y les van a notificar que a partir de ese momento inician una visita de verificación, y evidentemente ustedes no se pueden oponer. Al contrario, tienen que brindarle todas las facilidades a la persona o personas en su momento que van a estar celebrando algún tipo de acto con ustedes. Les decía en relación a
que no nomás los corredores y los notarios tenemos las obligaciones en este sentido, también los jueces en su momento, los funcionarios de algunas administraciones de los ayuntamientos. Acuérdense que en su momento la persona del secretario puede tener fe pública y por lo tanto, ojo, tienen que hacer también sus expedientes. Ahí tienen una característica: los expedientes son expedientes sencillos o simples, simplificados, perdón, es lo que utiliza la autoridad. Más sin embargo, y les digo, me consta que la mayoría de las personas, de los jueces con los que yo he tenido que intervenir para recabar firmas por actos de traslativos de dominio, no llevan sus expedientes. Y no nomás no los llevan, sino nos hacen la vida de cuadritos para poder completar los expedientes de nosotros. Los invito, si aquí hay funcionarios judiciales y si no, los litigantes y organizaciones, inviten por favor a los juzgadores a la observancia de la ley. Están para ejecutar, para cumplir la ley, mas sin embargo, en algunos aspectos, por lo menos nosotros en lo que corresponde a la integración de los expedientes únicos, nos hacen la vida de cuadritos. No nos quieren firmar, no nos quieren dar datos, son obligados a la ley. No son obligados, sino acuérdense que son nuestras contrapartes. Ellos deben de tener a su vez un expediente único, evidentemente más sencillo que el que nosotros tenemos, mas sin embargo también les compete esa obligación. No lo están haciendo. Estoy seguro que no tienen ni siquiera archivados los expedientes simplificados, ni tienen una persona encargada. ¿Qué va a suceder? El día que les caiga una inspección de vigilancia, pues van a empezar a tronar uno por uno, ¿no? Nosotros los notarios, nos han llegado algunos del gremio, que es como nos hemos enterado, tristemente, pues como les digo, primero nos pegan y luego nos dicen que hicimos mal. Entonces, pues el gremio notarial así ha estado sufriendo, pasando por esas visitas de verificación. En algunos casos han sido sancionados, en la mayoría de ellos, gracias a Dios, se ha cumplido a la ley en forma cabal y pues no ha habido mayor responsabilidad. Evidentemente la UIF, como se imaginarán, pues es un organismo que tiene, pues si bien 10 años, la verdad es que ha ido creciendo sus miembros muy poco a poco. Es decir, tienen muy pocos integrantes, son pocas las personas todavía que realizan verificación, mas sin embargo recuerden que tiene 5 años para hacer para atrás. Terminando esta administración, que ha aportado muchísimo el sueldo y el número de funcionarios, quizás la siguiente no tenga esa cerrazón de cabeza y empiecen a tener más gente, más verificadores, entonces quizás empiecen a llevar efecto la verificación. Como digo, no nomás de los teatarios públicos, empiecen con un tema, como les digo, que creo que es muy importante, la cuestión de los vehículos. Me imagino que más de uno de ustedes trabaja para algunas compañías o empresas automovilísticas. La mayoría de los casos creo que tampoco están cumpliendo con la ley. Es un buen nicho de mercado para ustedes, darles asesoría y completar esos procesos antes de que la autoridad empiece a ubicar este tipo de situaciones y pues empiecen a ser sancionadero, ¿no? Entonces, si se fijan lo que les comentaba, estos son los elementos de lo que les acabo de mencionar de los avisos. ¿Y qué pasa si incumplimos? Hay que multas que pueden llegar a versar a millones de pesos. De las más baratitas andan sobre 300,000 pesos. Algún notario del estado de Jalisco le impusieron, apenas entró en vigor la ley y le aventaron un ramalazo, 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque su manual no estaba al gusto del licitador, de la persona que hizo en su momento la inspección de vigilancia. Ahorita hago las preguntas. Realmente el tema, como les digo, es de tomar en cuenta. No podemos estar dejando de lado el cumplimiento de esta ley. Como les digo, la autoridad no nos ayuda, nos complica mucho para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues los invito a que relean ustedes su ley. Hay mucha bibliografía ya bastante conveniente en materia de lavado de dinero. Digo, cada rato vamos a cursos y que en cada ocasión pues tratamos de encontrar el camino correcto a base de la experiencia de otras personas, a base de algunas resoluciones judiciales, que ya hay algo de jurisprudencia que nos da un poco de luz, pero la realidad es que la autoridad sí ha sido muy omisa en que nos pueda explicar o por lo menos tener una transparencia en lo que en su momento cómo y qué debemos de cumplir, qué es lo que tenemos que observar con mayor cuidado. Aquí al final de la presentación hay algunos casos prácticos.
se los voy a dejar, la presentación se queda con ustedes. Básicamente lo que digo es qué pasa si hay efectivo, no hay efectivo, qué debemos de considerar, si pasa el umbral, no pasa el umbral, cuándo dar avisos. Son 3 o 4 casos prácticos de lo que hacemos nosotros en una notaría. Como les insisto, los corredores públicos también tienen las mismas obligaciones, más recuerden que la diferencia básicamente de notario y corredor público tiene que ver con la cuestión de que el corredor público es sedatario nada más para actos de comercio, más le obliga precisamente en la materia mercantil lo mismo que nos obliga a nosotros, y ellos a su vez tienen una obligación más, que es la relativa a la evaluación de inmuebles, que nosotros como notarios no estamos ni posibilitados ni capacitados para hacerlo. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, escucho sus preguntas, espero no haberlos dejado más confundidos de lo que yo estoy, pero bueno, pues gracias por su tiempo. Gracias, notario, por su ponencia. Yo tengo una duda, es sobre el obligado ¿Solidario? Controlador. Por ejemplo, si yo compro un inmueble, pero no lo pongo a nombre de mi hijo o esposo, se lo pongo a nombre de otra persona, ¿soy obligada controladora? Sí, mire, lo que les explicaba, si cuando ustedes ponen, digamos, es criterio, bueno, a lo mismo, son criterios, ¿no? Si yo me pongo a mi esposa, lo pongo a mis hijos, lo pongo a mis nietos, y yo aporto el dinero, estamos hablando de que hay una relación filial, familiar, pues no se entiende que hay beneficiario controlador. Les digo, simple y sencillamente, si es una persona ajena a mi familia, ahí entramos un poquito en las controversias. Acuérdense que ya hay bastante jurisprudencia, en algunos estados le dan su lugar al concubinato. Hay algún estado por ahí, me acuerdo, he visto una resolución un poco controvertida en Veracruz, si no me equivoco, que puede haber unión libre a la vez de matrimonio. O sea, situaciones que pues, evidentemente en nuestro México está cambiando, tenemos relaciones o matrimonios igualitarios. Entonces, ese tipo de situaciones, insisto, la autoridad en su momento tendrá que darnos luz, esperemos en Dios. Pero pronto, digo, si tienen ustedes esa relación filial o de matrimonio o concubinato, no se podría considerar o no debemos de considerar la existencia de beneficiario controlado. Muchísimas gracias. Por nada. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, muy enriquecedora. Yo tengo una pregunta en cuanto a las actividades vulnerables. Hablaba que se adicionó como nueva actividad el ofrecimiento de intercambio de activos virtuales. ¿En qué consiste? ¿Es la criptomoneda? Exactamente, ya se considera todo lo que tiene que ver con ese tipo de intercambios. Acuérdense que ya hay una ley que la regula. Y pues también, insisto, lo mismo que le comento, pues hay que ir con los tiempos, ¿no? Esa sí es todo lo que tiene que ver con eso, con criptomonedas. Una segunda pregunta, abusando. Sí. En cuanto al reconocimiento de adeudo, que es una de las obligaciones de dar aviso, por ejemplo, dentro de como prestador de servicio ante el IJA, nosotros tenemos la facultad de hacer convenios de reconocimientos de adeudo. Ahí, ¿quién es el obligado de dar el aviso? ¿El IJA cuando sanciona? Porque nosotros nuestro expediente sí tenemos la obligación de cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, nosotros enviamos para que el IJA sancione. Ahí el IJA es el que tiene que sancionar. Cuando sanciona, da el aviso, o nosotros como servidores. Mire, yo creo que es una excelente pregunta porque a fin de cuentas yo también soy prestador de servicios de mediación, mas sin embargo, y corríjame, no tenemos el público. Simple y sencillamente llevamos un trámite. Yo considero que tiene usted la razón, creo que en su momento pues sería la autoridad más bien en su momento la que nos sancionara, porque tiene razón, no somos sedatarios para esos efectos. Estoy de acuerdo con usted. Vamos a dar solamente esta y otra intervención. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Berta Aguirre de Jalisco. Gracias por la ponencia. Yo de verdad me dedico a las cuestiones migratorias internacionales y tenemos un problema en cuestión notarial. Estuve en San Antonio, Texas, pidiendo un poder notarial para que unos paisanos
otorgaron un poder para que alguien nos representara en una compraventa aquí en Guanajuato. Entonces sucede que, usted sabe, yo doy servicio a los consulados en Estados Unidos. Entonces no tenemos un sistema notarial, o un notario, allá no lo tenemos. Hay una persona que hace las veces de notario, ¿cierto? Ok, entonces ella quería que se hicieran 4 poderes, uno por cada uno de los vendedores. Y aparte de eso, que tenían que pagar un impuesto del 25% de la propiedad, cada uno, cuando la propiedad no cuesta más de 600,000 pesos. 1, 2. Ellos tienen el pasaporte mexicano expedido en San Antonio, pero tienen el INE expedido en Piedras Negras. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer todos los mexicanos que estamos en Estados Unidos y que no tenemos RFC, que no tenemos una INE expedida por México, sino por un consulado mexicano? Entonces ya no se nos va a tomar en consideración de que somos mexicanos y se nos va a cobrar impuestos por compraventas o por cualquier transacción notarial en México simplemente por vivir en Estados Unidos. Bien, mira, ahí son varias preguntas, muy interesante. Primer punto, les decía hace unos instantes, fedatarios públicos no nomás son los notarios y corredores, también funcionarios administrativos y judiciales. Usted acaba de decir muy bien, el cónsul para efectos es un fedatario público, ¿no? Él, ¿qué tiene que hacer? O ella, ¿qué tiene que hacer? Igual, hacer su expediente único, no sé, insisto si lo esté haciendo, pero es obligación de cada uno de ellos. El tema de que otorgue un solo poder por 3 o 4 personas, sí es un criterio de parte de la persona, porque eso no hay ningún impedimento en la ley que le diga que no se puede. La verdad es que volvemos al tema de que, pues, tristemente no se capacitan correctamente las personas. Yo tuve la oportunidad de estar en el consulado de Santa Bárbara, platiqué con el encargado jurídico, el señor es un abogado joven, lo que va a hacer es muy capacitado, le digo, me sorprendió, me agradó mucho porque entendí que por lo menos ese consulado sí se le daba buen servicio a nuestros connacionales, quizás en el San Antonio no. Lo que usted menciona del 25% es que no tiene que ver que sean mexicanos o no sean mexicanos, sino tiene que ver con el hecho de la residencia. Si usted es residente en territorio nacional, paga impuestos conforme a las disposiciones de ley, incluyendo si es extranjero. Ojo, no es la nacionalidad. Si usted es estadounidense, canadiense, no sé, uruguayo, si usted tiene una residencia en territorio nacional, usted paga los impuestos como cualquier otro residente en territorio nacional. Si usted reside en el extranjero, entonces tiene otras reglas. El impuesto sobre la renta se paga el 35% de la ganancia gravable o bien el 25% directo del precio de operación. Ojo, ahí es donde creo que le falta la experiencia del cónsul. ¿Por qué? Porque la ganancia gravable puede ser que es la diferencia entre el precio de compra indexado y restado al día de venta y conforme al precio de operación. Es decir, ustedes compraron en 100,000 pesos hace 10 años, un terreno se indexa al día de hoy, es el equivalente a lo mejor a 1,000,000 de pesos, usted lo vende en 1,000,000 de pesos, no hay ganancia agradable, no hay un impuesto a pagar. Entonces le digo, es diferente. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos operaciones de residentes en el extranjero? Es muy cierto, a muchos de nuestros connacionales no tienen RFC, eso no es un impedimento para hacerlo, lo que nosotros nos permite nuestra ley es asentar el Social Security Number y señalar que la residencia está en el extranjero. Con eso estamos cumpliendo con nuestra ley. ¿El ITIN no funciona? ¿Perdón? ¿El ITIN no funciona para los indocumentados? Mire, volvemos a lo que le digo, criterios. Si podría ser, o sea, no hay un impedimento a eso, nomás nosotros tenemos de dar cumplimiento porque nos dice la ley, identifica, lo que le digo, identifica a tu usuario. Entonces, podría ser el Social Security o algún otro de identidad, señalando eso sí, que es residente en el extranjero. Ok, el ITIN es el número de identificación de la IRS para declarar impuestos cuando no somos documentados o no tenemos un permiso de trabajo en Estados Unidos, pero hacemos taxes. Pero entonces, ese nada más es un puro número, pero debe de ir con un pasaporte mexicano expedido en Estados Unidos. No, mire, acuérdense que el pasaporte, insisto, sea mexicano, sea americano, sea canadiense, es un medio de identificación válido en territorio nacional. No importa de dónde sea el lugar de expedición, y máxime se está hablando usted de un expedido por algunas de las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ajá. Ok, gracias. Muy amable. Ahí está, ¿ya escucharon? Se los dije como 20 veces. ¿Ya escucharon?
mencionó lo del cambio del RFC, que es un requisito más que se pide para todas las escrituras. Sí. Desconocemos por qué. Bueno, en el estado de Guanajuato anteriormente el RFC no era un requisito esencial. A partir de este año ya se les está pidiendo para las compraventas y excepcionalmente también para las donaciones. Nos ha generado muchos conflictos porque hay personas de 98 años que ya no están activas, nunca se inscribieron y es un requisito que tengan que ir al SAT para darse de alta. Ustedes como notarios en sus congresos, ¿no tienen alguna situación de pedir alguna reforma para que esto se cancele? No, al contrario, le digo, mire, volvemos a lo digo, cada estado tiene sus particularidades. Ustedes en Guanajuato no verifican las huellas en forma obligatoria. Entonces, cada estado tiene sus reglas. En cuanto al RFC, yo creo que tiene que ver más bien, como le digo, con las actualizaciones que a través de los colegios de notarios estamos teniendo para dar cumplimiento a la ley. Yo creo que en el caso que le están comentando usted, tiene que ver mucho con esto, pues digo, la prevención del lavado de dinero que nos exige el CURP o el RFC para efectos de cumplir. Pero nosotros en el estado de Jalisco sí les pedimos ya el RFC y sí, no le digo, no uno, yo he tenido cientos de clientes en los que les hemos apoyado a dar el servicio para que obtengan sus RFCs. Sí lo tenemos que hacer y pues tristemente entendamos que ya esto ya no tiene marcha atrás, todos tenemos que tener RFC, todos, estamos hablando, acuérdense que ya desde los menores de edad pueden tener RFC hasta los mayores con la razón. Tristemente, las oficinas, ya sabemos, de SAT no tienen la capacidad y en muchos casos tampoco la voluntad para dar servicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues demorando las operaciones. Tristemente, así es, pero no hay vuelta de hoja, tenemos que cumplir a rajatabla y pues poco a poco, dando el servicio, buscando contactos, pues muchas veces hasta llevando al viejito, a la viejita al trámite, porque pues es un servicio que tenemos que brindar. Gracias. Muy interesante por lo expresado por usted al respecto de la notaría. Pero, digamos, hay una situación que prevalece en el estado de Jalisco. Yo veo con tristeza que los notarios han traicionado su misión. Por esto, porque hay muchos narconotarios, inclusive que no se les ha quitado el fiat. Entonces, ellos siguen operando. Y yo puedo tener constancia de ello porque ha sido también en mi persona el agravio. Entonces, al respecto de esta situación, si el Estado es el que les delega las funciones y el Estado puede llevar a cabo la escrituración o los testamentos, que continúe el Estado haciendo eso, porque hemos vuelto multimillonarios a los notarios que han, traicionado lo que corresponde dentro de cuando hacen juramento de mentira. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Quiero que se reforme la ley del notariado y que el Estado ejerza sus funciones y no las delegue a particulares. No, mi amor, y ya. puedo inclusive pugnar por las vías legales para que se modifique la ley del notariado y se le haga restricción en lo que respecta a escrituras y testamentos. Mire, yo no discuto el tema de que haya algunos colegas que incidan o trabajen para el narco, como hay muchas personas que lo hacen, y más de las que uno podría pensar. Tristemente es un flagelo, como le vuelvo a decir, y también por eso es porque hay tantas y tantas disposiciones de ley, es tan difícil en muchas ocasiones llevar a efecto las operaciones como menciona la abogada de Guanajuato. ¿Por qué? Porque tratamos de cumplir a rajatabla, y ustedes no tienen idea qué complicada es la función notarial, no tienen ni la más remota idea, me queda claro, porque si usted conociera lo complejo que es la función de un notario público, entendería que el Estado no podría prestar esa función, es imposible hacerlo. Lo único que provocaría en su momento ¿Eres de es Guanajuato? que esas operaciones se quedaran Los quiero invitar a un totalmente congreso allá. trabadas, Si bien yo te hablo de inmigración. sería imposible. Yo te hablo de inmigración. Ok. ¿Sí? Yo tengo mi esposo trabaja en una notaría, entonces como no las... Ok. Firmemente que sí se debe modificar la ley y lo voy a hacer porque tengo atrás muy profundo en mi propia vida, en mi pueblo de
Señora, está en su derecho, yo no le discuto. Si usted es una ciudadana, concurra con las autoridades correspondientes. Yo nomás le pido, infórmese bien, porque de veras hay muchas cosas que hace un notario. No nomás hacemos certificaciones de firmas, hacemos muchísimas cosas y nosotros nos capacitamos todos los días. Yo creo que somos uno de los gremios que tenemos una mayor capacitación y tratamos de estar al día. No cumplimos a rajatabla las disposiciones de ley. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son imposibles de cumplimiento. Pero le puedo garantizar que nuestro gremio, no le puedo decir el 100, pero la mayoría de mis colegas son muy honorables y están muy bien preparados. Gracias. 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 Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Ya está nuestro compañero Pablo, nuestro dirigente. Su ponencia estuvo muy completa. Es usted un profesional. Sabemos que los notarios se preparan, tenemos muchos amigos notarios. Perdón, me presento, soy Carlos Villeda, licenciado de Zacatecas. Lo felicito, su ponencia estuvo muy completa, muy informativa, una nota muy informativa. La verdad es que tenemos muchos amigos notarios y nos sorprende porque amanece y anochece en su notaría. Nos sorprende porque el trabajo que llevan es muy, pero muy extenuante. Muchas gracias. Por mi parte, estuvo muy bien explicado su ponencia y le agradezco su presencia en este Congreso con Amex. Gracias. Muchas gracias, colega. Muy amable. Sin duda que la presentación aquí del doctor Juan Diego ha sido muy relevante, muy enriquecedora, y quisiéramos seguir agregando de sus conocimientos y que el foro, los compañeros abogados que se dan cita a este tan importante congreso, pues estoy seguro que quedamos todos muy satisfechos con su participación, pero también creo que la misma despierta al mismo tiempo muchas dudas, que yo creo que esto nos llevaría un buen rato a seguirlo analizando, discutiendo. Y yo veo aquí en mis compañeros abogados, pues ese es. Por lo tanto, quiero en nombre de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, CONAMEX, hacerle entrega de este sencillo pero para nosotros muy significante reconocimiento por su presencia en este segundo Congreso Nacional. Textualmente dice así: la Coordinadora Nacional de Abogados de México, DEMIS AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Diego Ramos Uriarte, notario número 115 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por su destacada participación como ponente en el segundo Congreso Nacional CONAMEX 2023 con el tema lavado de dinero, y es signado por la maestra Irma Alicia Solís Torres, secretaria académica nacional del Consejo Directivo Nacional Saliente, así como de un servidor en calidad de presidente nacional saliente de la CONAMEX. De la misma manera reciba usted la moneda conmemorativa del segundo Congreso Nacional de CONAMEX. Quiero aprovechar que estamos aquí en el micrófono, compañeras, compañeros, para hacerles dos comentarios. Uno, la cena del día de hoy es la cita a las 7:30 de la tarde en el Salón Contigo, aquí a un lado, para que tratemos de ser puntuales porque aquí los tiempos se van muy rápido, de tal suerte que la cena 7:30 aquí en el Salón. Y aprovechando, el día de ayer ya no alcanzamos a entregar todos los reconocimientos que traíamos
Para los compañeros, voy a estar entregándolos en los lapsos de tiempo. Y quiero entregar también nuestra medalla o nuestra moneda conmemorativa de Conamex a una mujer que también yo quiero mucho. A una mujer que también tengo muchísimos años de conocer y que no únicamente hemos sido compañeros de gremio, sino compañeros de muchos eventos, de una gran amistad con ella. Maestra Ángeles Salcedo. ¡Wow! ¡Felicidades! Entregarle esta medalla o esta moneda para mí es muy significativo. Súbete. Wow. Y hoy que no se quiso maquillar. Uy, se va a morir. Otro gran compañero que siempre ha estado con nosotros, que me ha acompañado durante muchos eventos, maestro, hoy doctor Daniel Piagna. Nada, por favor. Felicidades. Y también este reconocimiento que lo mencionamos ayer, que por alguna razón no estaba en el recinto, y que es una mujer que ya la escuchamos ahorita, ya la escuchamos, luchadora, emprendedora, pero muy constante a pesar de todas las adversidades que ella tiene. Yo tengo muchos años yendo a congresos y siempre ella, como puede, como Dios le da licencia, está en los congresos. Licenciada Palomino. ¡Wow! Felicidades, gracias. Gracias. Es tiempo y es el año de las mujeres, porque la mujer pues es un ser que para nosotros nos motiva siempre mucho y a la que nos debemos y tenemos que tener el gran respeto. Quiero reconocer también a una luchadora social, a una mujer que ha trabajado mucho y que ha padecido muchas cosas, incluso en su persona, y que hoy está aquí con nosotros desde los Estados Unidos. ¡Brenda Aguirre! Ya para cerrar esta primera ronda, porque siguen nuestros conferenciantes y el día de hoy tenemos a muchos todavía muy buenos, no se pierdan a ninguno. Por ello pido la presencia de otra gran amiga a la que también estimo mucho, quiero mucho, maestra Liliana.
vamos a seguir con nuestro evento. Tenemos conferenciantes de primer nivel que van a seguir agregándonos sus conocimientos en este momento. Voy a cederle el micrófono a la licenciada Sandra para que haga la presentación de nuestro siguiente conferenciante. Y les reitero, a las 7:30 de la tarde la cena aquí para que por favor pasemos la voz para que nadie se nos vaya a quedar. Y también les recuerdo, afuera están los souvenirs para que lleven su recuerdito. Lo que salga de esos souvenirs es para seguir cubriendo gastos, así que todo su apoyo, toda su comprensión se los agradezco. Gracias. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente ponente, Ángel Dávila Escareño. Me voy a permitir leer su currículum brevemente. Tiene postdoctorado en Chicago, Illinois, del 2005 al 2007. Su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, del 99 al 2003. Aprobado con mención honorífica. Doctorado honoris causa en Derechos Humanos por la Inter-American Institute for Research, integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Red Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. La Red Internacional de Derechos Humanos en Europa, Bruselas, Bélgica, en junio de 2022. Cuenta con maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, esta de 1997 al 99, aprobado igual por mención honorífica. Maestría en Derecho Penal, Procesal Penal y Procedimiento Acusatorio. Juicios orales, del Instituto Nacional de Estudios Penales del 2010 al 2011, por mención honorífica. Especial en Administración y Procuración de Justicia de la UNAM, de 1997 a 1998. Cuenta con la licenciatura en Derecho del 91 al 96. Cuenta con diversos diplomados y 6 seminarios en diversas áreas del derecho. Es experto en derechos humanos con el prestigio nacional e internacional y cuenta con vasta obra escrita en el tema. Ha recibido más de 500 certificados, constancias, reconocimientos, diplomas y premios en derechos humanos y demás áreas del derecho. Cuenta con capacitación y reconocimiento en organismos internacionales, en litigio estratégico internacional y reconocimientos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UNICEF, UNESCO y OEA, todos en temas de derechos humanos. Fue una gran sorpresa para mí este reconocimiento. Nuestros amigos ACEP, fundado en 1998 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miembro de la Amicus Curiae del Sistema Internacional de Derechos Humanos, representante en Zacatecas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a partir de junio del 22. Cuenta con una obra vasta en derechos humanos y otras áreas del derecho. Actualmente, el CONACYT lo reconoce como investigador nacional nivel C desde 2011. Catedrático de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de México, esto del 2000 al 2022. Abogado desde 1996 hasta el 2020-22. Embajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Chihuahua, del 2007 al 2011. Así como apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y procurador de amparos. Nivel central, esto de 1998 al 2000. Secretario particular y coordinador técnico del Consejo de la Judicatura Federal en el 2003. Asesor jurídico, Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en el 2007.
y Comisión de Gobernación del Senado del 2006 al 2018. Ha sido conferencista en más de 100 universidades públicas y privadas de prestigio, tribunales superiores de justicia, fiscalías estatales, General de la República y en todas las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Consejero electoral del INE, esto en los estados de Chihuahua y Zacatecas del 2011 al 2018. Y sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a nuestro ponente Ángel Dávila Escareño. Muchísimas gracias a todo el gremio de CONAMEX por la celebración de este magno congreso tan importante en Puerto Vallarta. Agradezco de manera particular a nuestro querido amigo Pablo Mercado y a todas las delegaciones del país, grandes compañeros ponentes que han estado interviniendo en temas pues, de relevancia y de trascendencia en la actualidad. A mí me toca compartir con ustedes un tema que le hemos denominado el sistema jurisprudencial en materia de control convencional y control constitucional. ¿Por qué escogimos este tema? Porque la finalidad es que ustedes sepan cómo se establecen las nuevas líneas en la procuración y en la administración de justicia, sobre todo los nuevos criterios interpretativos de los tribunales internacionales y nacionales. ¿Y cuál debe de ser el verdadero sentido de una adecuada interpretación jurídica del derecho? Porque al final de cuentas el derecho es lo que nosotros decimos que es. Es decir, citando a Hamilton, el derecho es lo que el juez dice que es. Y bueno, partiendo de esta premisa vamos a establecer que la jurisprudencia no es lo que pensamos. La jurisprudencia no son 5 tesis en el mismo sentido, no interrumpidas por otro en contrario. No, esta es una pequeña arista dentro de una sección que se llaman resoluciones emitidas por los tribunales competentes, que es una